Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes, querida audiencia. Pues hoy les saludamos nuevamente también aquí en su programa Economía de Opción, que como saben, pues procuramos tocar los temas que ayuden en el desarrollo de las empresas sobre todo y dar las mejores recomendaciones a través de las palabras de nuestros invitados, pero también pues con mi amigo Mauricio pues procurar ir platicando en un bloque, en un esquema también de algunos otros temas relevantes que queremos compartirles constantemente. El transmitir hoy desde TV WAC, pues es para nosotros un gusto, como siempre, y con ello tenemos la oportunidad de saludar a pues, los integrantes de todas las universidades de Querétaro también, para que sepan que desde aquí les estamos compartiendo un gran número de información. A nuestros alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues también sepan que estaremos tocando temas que les puedan ser relevantes, y desde luego con los maestros de nuestra querida facultad, pues también estaremos tocando esos aspectos. Ojalá sea de su interés, y por hoy pues estaremos tocando algunos aspectos, y desde luego dar la bienvenida a mi amigo Mauricio también, que sepa que pues aquí le vamos a ir avanzando otra vez duro, y bienvenidos todos. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. De verdad, un gusto poderles saludar una vez más aquí a través de este programa Economía de Opción, transmitiendo desde Ciudad Universitaria en Universidad Autónoma de Querétaro, cumpliendo 9 años al aire a través de esta cadena y de esta red de televisión. Una felicitación a todas las personas que hacen posible este trabajo y esta actividad en la cual nosotros tenemos la oportunidad de poder participar con ustedes y poder servir de esa misma forma. Queremos agradecer a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en estos momentos a través del canal 24.1 en televisión abierta de TV WAC, en el canal 24 de Total Play y de Axtel, de la misma forma en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. En estos momentos también estamos saliendo a través de las redes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de lo que es TV WAC y del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Como bien decía nuestro amigo Sergio, un gusto el poder compartir a toda nuestra audiencia, a nuestro auditorio, de la manera muy particular a todos los estudiantes de esta facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Y queremos agradecer también a las personas que nos hacen el favor de suministrar su trabajo y su empeño para poder estar nosotros al aire a través de este receptor. En primer lugar tenemos a nuestro amigo Paco Molgado, que es nuestro floor manager. Muchas gracias, Paco, cada semana por aquí. Es un gusto poder participar contigo. En BTR tenemos a Denis Sánchez, a Viridiana Santana en el audio, y a nuestra productora Edith Segura. Muchísimas gracias de verdad a nuestro grupo de trabajo que nos hace favor de acompañarnos y darnos esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema importante. Normalmente platicamos, como bien dice Sergio, de algunas oportunidades en beneficio del desarrollo de los negocios. Por costumbre y por lo que se nos ha presentado hasta estos momentos, siempre hablamos del tema de las obligaciones. Hoy vamos a platicar de un tema muy particular, que es el tema de los estímulos fiscales, en donde ahora encontramos que también los contribuyentes tienen beneficios y tienen oportunidades en razón de ¿qué? De lo que tiene considerado la autoridad tributaria en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, y que eso nos viene a participar el día de hoy un muy buen amigo, nuestro amigo y compañero del Colegio de Profesionistas, Arturo del Corral Guerrero, que en un ratito más estará por aquí con nosotros. Y previo a entrar a ese tema de lleno, vamos a hacer una participación en el aspecto de cuáles son las responsabilidades que incurren y que tienen los socios y los accionistas de las entidades de negocios para con aspectos tanto administrativos, mercantiles, legales, laborales, inclusive hasta penales. Entonces, vamos a empezar a platicar sobre ese tema. Y, estimado Sergio, pues, ¿qué te parece si abrimos telón con el tema, no? Normal. Sí. Adelante, amigo. Adelante, entonces. Adelante, por favor. Y como hemos platicado, realmente se trata de que podamos compartir algunos temas de esa trascendencia, y sobre todo aquellos que en algunos casos los empresarios de cualquier tamaño no le toman la debida relevancia, la debida importancia, amigo, porque
A veces pensamos que basta con, sobre todo, pensemos en la nómina, que a veces basta con pagar el salario, con contratar a alguien y listo, sin tener que cumplir con otra serie de obligaciones. Y ocurre que a partir de la existencia de una relación laboral, bueno, pues surgen responsabilidades importantes, desde luego la de cumplir con todas las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, pero no es la única parte donde hay responsabilidades y donde hay cumplimientos, ¿no? Puede haber en el aspecto de lo fiscal, en el aspecto de la seguridad social, en el aspecto mercantil. En muchos de esos puntos puede trascender que el incumplimiento de una empresa, ¿sí?, trascienda hacia incluso el patrimonio de las personas que integran a esa sociedad. Estamos tomando como punto de partida el aspecto de lo laboral y bien con algunas de las reformas que el año pasado, el antepasado todavía se estuvieron observando, pues vemos cómo el patrón toma una responsabilidad muy importante para cuando siendo contratante traiga a un contratista o subcontratista de servicios especializados y aquel no cumpla con sus obligaciones de carácter laboral. En ese momento el beneficiario de los servicios, que es el contratante, pues se convierte en un responsable solidario, lo que implica que lo primero que habría que observar ahí es que tiene que ocurrir que el patrón que les ha contratado a ellos de manera directa no haya cumplido, para que entonces después de aquello la autoridad laboral pueda venir con el último, que es el contratante, para que sea él quien tenga que cubrir las cantidades a los trabajadores. Y eso se convierte entonces también en una advertencia muy especial de prevención para que cuando contratemos a otras empresas que son especializadas, pues tengamos ese cuidado para no caer tan en ese aspecto. Otro de los puntos donde normalmente se dan en el aspecto laboral es cuando se dan ciertas sustituciones laborales. Y esa sustitución laboral, ya sabemos, como lo platicamos, que se da cuando llega un patrón sustituto y desde luego pues el sustituido se va. Ese sustituido podría tener cargas u obligaciones incumplidas para con sus trabajadores y entonces la ley va a prevenir que el patrón sustituto pues tenga una responsabilidad pero posterior a 6 meses. Lo que implicaría es que en esos primeros 6 meses le toca al que ya estaba, a menos de que hagan algún acuerdo entre ellos para responder por cualquier cuestión de ello y bueno, pues no tengan que transcurrir los 6 meses, sino que alguno más lo absorba. Y creo que, como punto de partida está ese, amigo, pero ya te la sabes que vamos a poder platicar de todos los demás. Así es, amigo. Bueno, pues precisamente sobre este tema que queremos platicar el día de hoy con ustedes, encontramos el tema de cuáles son los tipos de responsabilidad que puede llegar a tener un socio o un accionista. Bueno, en principio tenemos que considerar el tipo de sociedad de la que estamos hablando. Podemos tener la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, una cooperativa, una comanditaria, pudiéramos llegar a tener diferentes más. Pero en estricto sentido encontramos razones o conceptos muy particulares: la responsabilidad solidaria, la responsabilidad limitada y la responsabilidad subsidiaria. Normalmente en el aspecto del tema solidario lo vamos a ubicar en el término mercantil o en el aspecto mercantil. El aspecto de la subsidiaria se va hacia el tema legal, pero también de la misma forma hacia el área fiscal. Y es en donde empiezan a tener, por ejemplo, ahorita nos estabas platicando el tema de la solicitud de servicios a través de un tercero y que él no cumpla con ese registro, con ese padrón y con esa información que tiene que suministrar la autoridad porque está ofreciendo un servicio, ¿cómo le denominan? Especializado. Y que en consecuencia pues va a tener la no deducibilidad por una parte y por otra tener que atender otros esquemas en el ámbito fiscal. Bueno, bajo esas consideraciones es en donde tienes también que considerar la oportunidad de que esta responsabilidad tenga un tema de limitación, porque no sería entonces ya de mucho interés para el socio que diga yo quiero poner mi empresa. Y normalmente decíamos, bueno, hay que ver cuál es la forma en la cual lo constituimos conforme a lo que nos orientó el notario o el abogado
Y bajo esa idea decimos, podemos llegar a perder inclusive hasta nuestro patrimonio de manera particular, de forma personal. ¿Por qué? Porque no cumplimos alguna situación en concreto por ahí a través de esa representación de ese tercero, ¿no? Que es la persona moral. Y como alguna vez también nos platicabas, estimado Sergio, dices, es que también decías, bueno, ¿una persona moral puede cometer algún delito? Decimos, más allá del delito, tiene que llegar a cumplir con una situación de obligación en lo cual se le implique y se le señale por parte de una autoridad. Entonces, también buscar en esa oportunidad el tema de la limitación, ¿para qué? Para que el compromiso de los bienes, de los derechos del socio tengan siempre un límite. ¿Qué tendríamos que hacer en ese esquema, estimado Chico? Tú también eres abogado. Eso. También se me da. También se me da. En esa parte, yo creo que el punto relevante tiene que ser desde la propia creación de una sociedad, de una persona moral, donde en realidad, como sabemos, lo que hacemos es concurrir en varios intereses de parte de personas que tienen a bien, pues, reunirse para cumplir un objetivo. Ese objetivo común, dependiendo del tipo de sociedad, pues la sociedad puede ser mercantil o puede no ser mercantil. Exacto. En cualquiera de los casos puede tener esa responsabilidad de la que ya venías avanzándole, amigo. Y con ello tenemos que entender que hay sociedades de personas y sociedades de capitales. Uh-huh. Las sociedades de personas finalmente nos reunimos varios, pero también en la de capitales, ¿no? Solo que en la de personas cuenta mucho la voluntad de cada persona y como tal un voto, y ese es el alcance que va teniendo también. En cambio, en una sociedad de capitales lo que ocurre es, pues vota por cada acción que tengas o claro, por cada participación que hay ahí. Entonces, es muy importante cuando vayamos a crear una sociedad ver esos alcances. Y la otra, pues identificar perfectamente la responsabilidad. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad que puede tener una persona? Como bien lo decías, muy atinado también el punto de que puede ser una responsabilidad limitada porque puede ser que yo decida desde el momento de la creación de la sociedad a que mi responsabilidad llegue solamente hasta cierta cantidad. Y de ahí entonces nadie más me pueda pedir absolutamente nada. Claro que eso lo podemos pactar entre los socios, lo podemos pactar y anotarlo en la escritura constitutiva y en aquellos documentos que son públicos, precisamente para que trasciendan hasta los terceros. Pero puede haber otros, y tenemos que hablar de esa regla, donde una persona o los privados no pueden excluir del cumplimiento de una obligación a otra persona respecto del cumplimiento de una ley. No te puedo excluir para que cumplas la ley. Y decir, por ejemplo, a ver, y por este documento entonces excluyo de la responsabilidad que pudiera tener Mauricio. Pues no. A ver, espérese, de acuerdo a las circunstancias ocurre que tú caíste en el supuesto que establece la ley, claro, y a quien se lo va a cobrar es al que haya caído en ese supuesto. Que el otro tuvo la culpa o lo que sea, bueno, entonces ya será otra historia, claro, donde el otro te tenga que resarcir ese daño. Creo que esta figura es muy importante, hay que hacer un plan de creación de la empresa con los alcances que realmente queremos. En todo tiempo puede modificarse una sociedad. Y bien platicabas de algo muy, muy puntualito, de cómo trasciende entre la responsabilidad solidaria y la subsidiaria. Uh-huh. Esa responsabilidad solidaria a veces se llega a confundir incluso en el texto de ley, pero sus características son de otro tipo. A veces le llaman responsabilidad solidaria, pero tiene las características de una responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria implica que cualquier beneficiario respecto de esa responsabilidad pueda exigírselo a una persona, pero hasta haber agotado la posibilidad o imposibilidad de cobrarle al primero, de cobrarle al principal, lo que implica de alguna manera un procedimiento, una serie de pasos. Y la responsabilidad solidaria implica que el acreedor le pueda cobrar indistintamente a cualquiera de las partes, sí, sea a cualquiera de los otros. Entonces, que nos quede muy claro, si el Código Fiscal, una ley, establece un procedimiento para llegar a cobrarle al último,
estamos hablando de responsabilidad subsidiaria. Así es. Y en esa misma idea encontramos, como ahorita retomando, dándole continuidad al tema que nos acabas de decir, el tema subsidiario, dice, evidentemente tiene que iniciar alguna persona, alguna otra parte, pues una actividad o algún supuesto en contra de esa empresa. Ya vimos que la empresa no tiene activos, no tiene oportunidades para poder generar algún cumplimiento para con una autoridad o para con un tercero. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, yo ya agoté esos esquemas, me voy con el que la creó. Porque dices, bueno, es raro que una empresa no tenga un activo, es raro que una empresa no esté generando o no tenga un patrimonio. Si cuando se generó y se creó la empresa se hizo a través de ¿qué? Pues de eso, de un patrimonio, de un capital. Por lo menos tiene que estar ese capital con el cual se inició la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que desafortunadamente los productos y los beneficios de esa generación de capitales o de ese incremento del capital inicial, pues llegó a las manos del dueño. Y entonces en donde esa persona que está afectada dice, yo ya agoté esa instancia y me voy ahora contra el creador de esa empresa. Y entonces se le da una continuidad, pero es un término jurídico sumamente extenso y muy, muy largo en el cual tienes que dar continuidad a todo ese esquema, que todo viene de la mano de ¿qué? Pues de generar un negocio, simple y sencillamente, ¿no? De generar un negocio y en esa misma idea o en esa misma oportunidad es en donde encontramos que hay implicaciones reales, no nada más para las personas físicas, sino para las personas morales, porque en ocasiones dicen, bueno, es que mejor lo voy a constituir como una persona moral, inclusive con responsabilidad limitada. Sí, pero ¿qué crees? La responsabilidad limitada está pactada o está señalada para la forma de cómo se estructuró legalmente, no del alcance de las obligaciones que tengo que llegar a cumplir o subsanar en un litigio, en un esquema fuera del orden contable, ¿no? Y que ya también tendrías tú las oportunidades de hasta qué momento permito o dejo que esas obligaciones se tengan que dar cumplimiento hasta con un patrimonio personal, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos todo este tema de las obligaciones reales. Ahora, enfocándolo un poquito ya al esquema tributario. Bueno, esto lo encontrábamos, como decíamos hace ratito, en el tema de la responsabilidad subsidiaria. Dice, es que dejó de pagar la empresa los impuestos. Se le invitó, se le solicitó, hizo caso omiso, etcétera. Le creó un crédito fiscal. Entonces, ahora en ese término del crédito fiscal, pues ya agota la autoridad esa forma o esa oportunidad de intentar cobrarle, ya validó que no hay recursos, que no hay capital, que no hay etcétera, que no hay todo lo demás. En ese mismo sentido, la autoridad también tiene la facultad de decir, bueno, mándame llamar al socio, al que lo creó, ¿no? Porque tú, como tú bien decías, yo te entregué la firma electrónica para que pudiera existir en el ámbito fiscal de esta persona moral a través de ti como persona física. Entonces tú entendías todas las obligaciones y todas las repercusiones que tenías que cumplir para que esa empresa o esa entidad tuviera la oportunidad de cumplir. Y si no lo podía hacer, que lo informara para buscar los diferentes canales que ofrece la misma autoridad tributaria para poder ponerse al día, ¿no? En esos esquemas, estimado Sergio, tú hace ratito nos platicabas un tema muy particular que es el tema de la seguridad social. La contratación o la subcontratación. Bueno, en el tema de la subcontratación nos decías, bueno, que no pueda deducirlo. Ok, porque tu proveedor no hizo los registros o el cumplimiento que debía. Ok, pero ¿qué sucede para cuando es un tema de contratación directa? El ámbito de la seguridad social no te excluye. O sea, que no, pues se le olvidó al patrón dar el aviso y se le olvidó hacer los pagos. No, pues no es que se le haya olvidado hacer los pagos. ¿Qué consideraciones tiene que atender el socio en esas expectativas para contra una autoridad igual fiscal, como es en este caso Seguro Social o Infonavit, que también puede hacer esa gestión de cobranza? Sí, amigos, sin duda, bueno, la responsabilidad solidaria va a existir, como ya se platicaba también, sí, en la seguridad social, y la ley del Seguro Social establece en un primer momento, en el artículo 15A, la responsabilidad que puede tener un contratante respecto de los subcontratistas, como ya lo platicábamos hace un rato, pero aquí el esquema especial es
si no va verificando que el otro cumpla con estas obligaciones, un día el Seguro Social podría llegar a cobrarle las cuotas que no haya cubierto también de los trabajadores que participaron en ese contrato, en la ejecución de aquel contrato. Ahora bien, con esto diríamos, pues es muy importante que el patrón o el contratante observe que el Seguro Social, para cobrar eso, lo primero que tiene que hacer es haber identificado y demostrarme que ya le cobró al que debía cobrarle y aquel no pagó. Claro. ¿Sí? Y que no pagó. Finalmente, esto, al ser de carácter fiscal, lleva las mismas reglas también para que una autoridad lo pueda cobrar. Esta primera parte es solamente tratándose de las cuotas que no hayan cubierto los subcontratistas, no de todo lo que deba la empresa de donde yo soy socio. ¿Sí? Para cobrar las cantidades que no haya cubierto la empresa de la que yo soy socio, tiene que seguir el procedimiento que establece el Código Fiscal de la Federación en el artículo 26, y que ahí entonces ya tiene un carácter muy general. Y por lo que decíamos también, pues no puedo extraerme por el simple detalle de decir, pues yo no lo hice, ¿no? Porque veamos dos aspectos. Uno es para proteger al trabajador y la otra es para cobrar las cuotas y para cobrar todos los efectos. ¿Cuándo le va a cobrar el Seguro Social o el Fisco? Ahora vamos a conjuntar a los dos, el Seguro Social o el Infonavit o el Servicio de Administración Tributaria o una dirección de fiscalización o de ingresos del Estado. ¿Sí? En el caso de que ya tenga determinado un crédito fiscal, que es una cantidad que ya debo como tal y que lo determinó la autoridad, cuando a veces haya iniciado una revisión y no tenga mis avisos correspondientes. Pero cuando se debe esta cantidad y los activos de la sociedad como tal de la persona moral ya no sean suficientes para cumplir con aquella carga. Y en ese momento va a ir enfocando a algunos personajes. Y esos personajes son o el director o el administrador o quien tenga conferida la administración en sí de la negociación. En ese caso puedo llamarle gerente general, director general, como decía, y será esa persona en el primer momento. Porque bien lo decías hace un momento, es como yo confío la administración de mi empresa en alguien. Pues esa persona es porque confío y tiene una responsabilidad. Lo que implica este alcance de responsabilidad es la habilidad que tengo para responder. Y en algunos momentos la ley le va a ubicar a las personas de cuándo tienen que responder. Se van a dar varios supuestos, pero aparte de estos administradores, gerente general, director general, administrador, vienen también en un momento dado los socios o los accionistas, atendiendo a ciertas circunstancias que de todos modos iremos platicando en todo lo posible aquí, amigo. Fíjate que ahorita dijiste la palabra clave, ¿no? Los personajes que entran dentro de la operación del negocio. Decimos, normalmente entendemos que dices, bueno, el socio pues, es el que tendría que ejecutar la actividad del negocio. Pero también tenemos por ahí en ocasiones que surge el representante legal, el apoderado legal, el gerente, el encargado el que tiene las facultades de toda la gestión, de la cobranza, de los pleitos, etcétera. Entonces, también forma o te da la oportunidad como dueño de una empresa precisamente a formular un equipo de trabajo con el cual, pues, ¿cuál sería tu primer función? O la que deberías buscar siempre, pues la de ser socio, claro. La de poner el recurso para que ese activo, que ese negocio genere. ¿Sí? Obviamente, como tú decías, contrato a una persona que sea el representante, que puede ser a la vez también el apoderado legal, que te puede generar una serie de factores o de gestiones en la oportunidad de hacer más dinámico la actividad, en donde realmente mi trabajo, ¿cuál era? Pues ser el dueño del dinero y ponerlo. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Que hacer que ese dinero produzca y rinda, para que a través de todas esas diferentes entidades, los gerentes, los socios, bueno, los socios no se los dejamos fuera, los directores, los representantes y demás, ellos realmente gestionen ahora sí esta actividad, porque entonces ahora sí dejamos de forma ideal o de forma oportuna en el ámbito de hacer negocios, pues a una persona indicada dentro de esta característica de
de realmente poder hacer un negocio, ¿no? Como tal. ¿Qué sucede, estimado Sergio, cuando el socio es el mismo representante y es el mismo apoderado? Entonces, ¿realmente pues, se agotaron todas las oportunidades y sobre él tendrían que recaer todas las obligaciones? Sí, en ese caso tendría que ir sobre los que establezca la persona. Hay que recordar que la persona moral se constituye de cuando menos 2 personas, aunque hablamos de sociedades unipersonales como es la sociedad por acciones simplificada, que tiene una característica muy importante, y ahí caeríamos en el supuesto donde dice, bueno, pues tiene un socio, sí, es el que hace todo, aunque podría tener el socio y tener un director general. Sí. Entonces, en esos casos es importante hacer una diferencia entre, a veces decimos, representante legal, o es el apoderado, o es el administrador único, o el director. Bueno, el representante legal, si el representante legal tiene a su vez las funciones de director general o de gerente general, pues recae en esa misma persona. Claro. Sí, entonces por eso luego llega a confundirse. Ahora, me gustaría que viéramos que la ley nos lleva con varios aspectos, no son solamente en una empresa, pero son estos, y hay supuestos donde va a caer hacia los socios o accionistas. Por eso los socios o accionistas deben tener mucho cuidado. Cuando no esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando desocupen el domicilio que sin presentar el aviso correspondiente, cuando tengan un crédito fiscal que no ha sido cubierto ni garantizado. La otra es que no haya contabilidad, ¿sí? Que no lleve contabilidad. No dice que bien, ¿sí? O sea, nomás dice que no lleve contabilidad. Sí. Y entonces, también el otro caso es cuando desocupen el domicilio sin presentar el aviso. Cuando tengan ya una visita domiciliaria, una revisión encima. Y hay otros supuestos, sobre todo cuando andan de traviesos, o la empresa, o los socios, o los accionistas vinculados a esta empresa, de traviesos con operaciones inexistentes, con la compra-venta de facturas y esas cosas, lo estipula el artículo 26 de una manera muy puntual, y es donde se corre el riesgo de una manera tan especial de a veces perder el patrimonio. La recomendación es tengan mucho cuidado en los alcances de las responsabilidades que tiene cada uno de los empresarios, ¿no? Y fíjate, Sergio, que ahorita dijiste el tema del cambio del domicilio fiscal sin darle notificación a la autoridad. Ojo, no nada más es avisarle al SAT, es avisarle al Seguro Social, avisarle al Infonavit, avisarle al Estado, precisamente por el impuesto estatal sobre nóminas. Ahora tienes diferentes padrones. Es en donde encontramos también esa necesidad. Oye, no habrá oportunidad de que si nosotros tenemos 4 padrones por lo menos para poder hacerlo, que nos hagan una unificación de criterios y que las autoridades, así como se comparten la información entre el Seguro, el Estado, el Infonavit y el SAT, que se compartan la información de que hicimos el cambio de domicilio para con una. Pues sí. Lo importante sería que con un solo registro. Lo que pasa es que finalmente los trámites no son unitarios por hoy, y tendría que llegar a cambiar algunas legislaciones para que con ello se lograra ese objetivo de eficiencia, ¿no? Claro. Entonces sí resultaría un tanto complicado, pero bueno, pues por lo pronto hay que tener mucho cuidado en avisar que ya te cambiaste. Así como te platican que en línea hay que avisarle, pues también acá hay que avisar, sí, en todos los casos, porque puedes tener consecuencias no deseadas. Sí, sobre todo ese tema, ¿no? Resulta que, ¿sabes qué? Te fui a notificar a donde yo tengo informado que estabas. Sí, pero le notifiqué al fisco, le notifiqué al SAT que ya me cambié de domicilio y ya me verificó mi domicilio. Sí, pero a él, a mí. Y sobre todo asegurarse que realmente ya haya quedado registrado ese domicilio último, ¿no? Porque las autoridades hacen un procedimiento de verificación. Entonces, mientras no estés seguro de que tienes ya el cambio de domicilio registrado, hay que estar muy atento en el anterior y en el nuevo durante un buen tiempo. Por lo menos para poder estar presentes si estamos siendo buscados por la autoridad, y si hay algo que tengamos que atender, lo hagamos de la manera más pronta para evitar cualquier posible sanción, porque ya ahí en ese tema no te visité, no te encontré, sanción inmediata. Ya después vemos en el día que te encuentre por qué no te encontrabas en el lugar que me habías notificado. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte, estimado Sergio. Audiencia, los invitamos a que nos acompañen en este pequeño corte, y estamos aquí de regreso en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos.
Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a platicar con nuestro invitado. Él es el contador público certificado Arturo del Corral Guerrero, quien nos viene a platicar acerca de los estímulos fiscales para los contribuyentes en este ejercicio 2024 que estamos iniciando. Estimado Arturo, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente por invitarme a este programa. Ya es la tercera vez que participo aquí con ustedes, uno como invitado, otro como conductor, ¿no? Y nuevamente aquí nos encontramos. Muchas gracias. Qué bueno. Eso ya es cliente de Arturito. Exacto. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por tu visita, amigo, también, y desde luego saber que hoy estaremos tocando un tema relevante para los empresarios, el contribuyente en lo general. Y este tema que hoy se estará tocando precisamente son los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales que se encuentran en algunas partes no solamente de la Ley de Ingresos de la Federación, sino también en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que son aspectos que vienen a traer algún beneficio al contribuyente. Esos beneficios, como sabemos, pues normalmente pueden ir enfocados a veces a ayudarle a disminuir su carga tributaria, su utilidad o la base, o a veces le puede ayudar también a pagar sus impuestos, dependiendo del enfoque a donde lo llevemos. Y pues para esto nos gustaría que comenzáramos platicando precisamente cuáles son esos estímulos que tenemos identificados y cuál es la naturaleza de ellos, ¿no? Claro. Y luego ya tocar algunos otros aspectos que vayamos viendo. Ok. Sí, la realidad es que creo que en la introducción que estaban dando era generalmente en este su programa, Economía de Opción, nos enfocamos mucho en el tema de estas obligaciones, ¿no? Con los contribuyentes, y para que vean que sí los venía escuchando. Entonces, pero creo que también es importante ver que al final los contribuyentes tienen ciertas opciones que al final la misma autoridad, los mismos legisladores o el mismo ejecutivo, ¿no? En este caso a través de la Ley de Ingresos, pues de cierta manera establece ciertos beneficios que pueden reducir, ¿no? O que pueden mermar el impacto fiscal específicamente a los contribuyentes con ciertos beneficios, conociéndolos como estímulos fiscales. Y en este sentido, pues principalmente lo que busca es incentivar pues, el tema económico, el tema al sector empresarial, a las MIPYMES, a los contribuyentes en general, con ciertas cuestiones, y siempre hay que cumplir con ciertos requisitos. En ese sentido, y como bien lo mencionaste, Checo, pues al final es esta parte de que al final hay una publicación en la Ley de Ingresos de ciertos estímulos. Tenemos un título séptimo en la Ley de Impuesto sobre la Renta con otros estímulos, y de cierta manera puede haber otros tipos de decretos, ¿no? Que al final el Ejecutivo puede estar emitiendo para efectos de beneficiar. De hecho, por ejemplo, el año pasado, en octubre, si no me equivoco, también hubo un decreto específicamente para la industria exportadora y pues en junio para el tema de todo el parador del Istmo de Tehuantepec, ciertos beneficios de cierta manera, ¿no? Fíjate que, bueno, encontramos dentro de estas oportunidades, estos beneficios que recibe el contribuyente, varios rubros particulares, ¿no? Por ahí tenemos el tema de los libros, tenemos el tema de los ahorradores. El que no nos beneficia mucho y no nos agrada mucho es el tema del IEPS en gasolinas, en donde pues de alguna manera se establece o se habla acerca de un gasolinazo. No es tanto así, sino que realmente el factor de ese apoyo que otorgaba el Estado en beneficio del consumidor se dejó de dar. ¿Por qué? Porque es un producto particular que tiene características muy especiales, que precisamente al momento que nosotros éramos los productores, el día de hoy no somos tan productores, somos más consumidores, pues entonces el estímulo, el beneficio no se lo estábamos dando a la industria mexicana, se lo estábamos dando a la industria extranjera, porque lo estábamos comercializando prácticamente. Entonces por eso es que se empieza a hacer esas reducciones, en donde el contribuyente dice, pues pago más y pago más. Pues sí, pero pagas más porque le estamos dejando de ayudar al que nos la vendía, ¿no? Al que nos la estaba produciendo. Pero en estas oportunidades, estimado Arturo, por ejemplo, en el caso de los ahorradores, ¿qué puede encontrar el contribuyente? Decíamos, bueno, es que realmente no es un beneficio, porque al final de cuentas se le va a retener un poquito más, ¿no? Pero tiene una simplificación y tiene una operación de fondo que en realidad a cierto plazo sí le tiene que venir a beneficiar al ahorrador.
Sí, correcto. Recordemos que al final uno de los puntos aquí interesantes es el tema de a los ahorradores específicamente, sobre todo en el tema del retiro, ¿no? Sabemos que al final y Checo, experto en el tema, evidentemente podrá ahondar más en este asunto, pero al final tenemos diferentes leyes en cuanto al seguro social que están vigentes para algunos contribuyentes y otros. Los que prácticamente están a partir de la ley del 97, pues de cierta manera tienen, pues ahorita, la obligación en el sentido de que si quieres tener una vida digna el día de mañana cuando te quieras retirar, pues sí empezar a ahorrar, ¿no? Sí. Entonces, y existen diferentes temas de sistemas de ahorro para el retiro específicamente y la ley impuesto sobre la renta menciona uno que a través de justamente el título séptimo de la ley impuesto sobre la renta, la facilidad o la posibilidad de poder pues justamente contratar algún tema de previsión de retiro y que te ayude justamente a que fuera un estímulo fiscal que se aplique en tu deducción o en tu declaración anual. Lo interesante de esta, de manera muy particular, a diferencia del artículo 141, es que en esta situación nos permite que tenemos incluso hasta antes de la presentación de la declaración anual para poder contratar de cierta manera dicha póliza o dicho seguro de retiro para poderlo aplicar en la declaración anual del ejercicio anterior. Es decir, pensando ahorita 2023, tengo en este caso para personas físicas a más tardar el 30 de abril para poder contratar pues prácticamente esa cuenta de ahorro para el retiro, conforme al artículo 156, que nos me va a permitir prácticamente aplicarlo directamente en la declaración 23, o si así lo decido, pues en la misma declaración 2024, ¿no? Entonces son de los beneficios que se tienen prácticamente, ¿no? Muy bien, estimado Arturo. Bueno, ¿qué te parece si partimos precisamente para con nuestra audiencia? ¿Qué debe de entender nuestro auditorio como un estímulo fiscal? Pues creo que uno de los puntos importantes en el tema de los estímulos fiscales es, como bien comentamos, pues es ese beneficio que al final se le va a dar prácticamente al contribuyente cumpliendo ciertos criterios o ciertos adeptos para poder hacer acreedor a un beneficio, a una disminución, como está, por ejemplo, el tema de las zonas fronterizas norte y sur, ¿no? De cierta manera, cuando en la zona norte pues emana en el 2019 este decreto y para el 2021 inicia para el tema también de la parte sur, no, pues entonces hay que cumplir con ciertos requisitos y es para justamente disminuir la carga tributaria y tener ciertos beneficios para los contribuyentes, ¿no? Muy bien, bueno, entonces ya vimos que es un estímulo fiscal, ya vimos que es realmente para tener un beneficio en la carga tributaria. Claro, y sobre todo, fíjate, amigo, cómo es de para qué nos sirven. Exacto. Y para qué les sirven, porque si bien has tocado el tema de que sirven para así generar un impacto económico de desarrollo en algunas áreas específicas, y en esas áreas específicas la política fiscal, en ese caso el gobierno, tiene que estar enfocado a la forma en cómo puede colaborar. Ahorita Mau platicaba hace un rato del estímulo que hay al IEPS, por ejemplo, o al consumo, que en el caso podría ser de una manera muy, muy esporádica como se dio aquel estímulo, pero era un estímulo al consumo, en realidad a la gasolina, cuando se subsidió o se estimuló también el pago del impuesto especial sobre producción y servicios, que fue algo realmente bajo, yo creo que para que no se notara el incremento del precio, en realidad, y que se escondía un poquito ahí. Pero hay otra parte en la Ley de Ingresos de la Federación que, como el artículo 16, alcanza a identificar algunos estímulos a ciertos sectores, que sería muy importante que pudiéramos tocar algunos de ellos, y ya si tú lo ves también o nos alcanza, pues le jalamos con los de impuestos sobre la renta. Claro que sí. Creo que uno de los puntos importantes en el tema de lo que explica o se plasma prácticamente en la Ley de Ingresos es especialmente, como bien lo mencionas, con el tema de algunos estímulos fiscales, específicamente con el tema del IEPS, ¿no? Y de ahí pues segrega hacia diferentes sectores. En este caso, por ejemplo, la adquisición del combustible, el diésel o el biodiesel o sus mezclas, de cierta manera poder acreditar prácticamente el IEPS cuando lo utilices, por ejemplo, para las personas, ya sea físicas o morales, para efectos de su actividad empresarial, que utilicen estos combustibles para toda su maquinaria excepto vehículos, ¿no? Porque hay uno especial específicamente para el tema del transporte de carga turístico o de personal. Entonces, de cierta manera, te da el beneficio de poder acreditar, ¿no? el monto del IEPS pagado a través de multiplicando un factor que se va a ir publicando, ¿no? De cierta manera, para poder generar un valor que podemos acreditar de cierta manera, este punto importante en este sentido, ¿no?
Tenemos también, de cierta manera, por ejemplo, para el uso de autotransporte, creo que uno de los puntos interesantes es entender que a veces podemos estar dentro de un sector o dentro de una industria, llámese agapes incluso, por ejemplo, o el tema del autotransporte, y ante el desconocimiento de estos posibles beneficios podemos prácticamente es tener una eficiencia fiscal como negocio, ¿no? A través de los mismos estímulos que el propio decreto, la propia autoridad, o en este caso el propio ejecutivo, te da como contribuyente, ¿no? El tema de autotransporte realmente ahora sí que muy empujado hacia el famoso hombre camión, ¿no? Y que al final pues, se ha ido permeando en la industria de cierta manera, en el sector, pues beneficia con el tema del estímulo del acreditamiento del IEPS prácticamente por la adquisición de diésel para los tractocamiones o los camiones prácticamente para este sentido. También incluso hay para este mismo tipo de sector el tema, por ejemplo, de poder acreditar hasta el 50% del gasto de las erogaciones que se hacen por el tema de las cuotas y peajes, ¿no? De cierta manera, en ese sentido. Uno de los puntos interesantes en este apartado es que incluso hay una jurisprudencia que habla en este sentido de que al final los estímulos fiscales no son acumulables salvo que la misma autoridad o el mismo estímulo te lo diga, ¿no? En este caso, el tema de cuotas y peajes, el tema del IEPS, sí te obliga a que acredites o ese acreditamiento que estás haciendo, que lo vayas acumulando para el tema del pago del impuesto sobre la renta en este sentido, ¿no? Hay que llevar un tema pues de cierta manera analítico, el control volumétrico y todo este tipo de situaciones de lo que se consume en el caso del diésel y este tipo de situaciones. Pero creo que el punto más interesante de esto es que existen, como bien sabemos, pues estas famosas obligaciones formales, ¿no? De cierta manera que ayudan a generar pues ciertas cuestiones muy importantes. Y me explico con esto. Tenemos beneficios y me ha tocado diferentes sectores que tienen beneficios, los aplican, pero se les olvida presentar el aviso del estímulo fiscal. Y ante la falta del aviso del estímulo fiscal, pueden tener perfectamente diseñado todo, cumpliendo con todo, pero en ese sentido se les puede caer todo. Y entonces todos sus beneficios van para atrás y entonces pueden salir afectados, ¿no? De cierta manera. Así es. Y que además, fíjate, este punto como es muy relevante porque en esa oportunidad de presentar un aviso, un simple aviso, es una cuestión de formalidad, le puede traer consecuencias de vigilancia, de fiscalización, que en esa fiscalización la autoridad de pronto puede llegar a determinar diferencias. A ver, acreditaste, y lo conoce además de a ciencia cierta, acreditaste cierta cantidad de IEPS, pero no presentaste el aviso, eso mismo que acreditaste me lo debes. ¿Sí? Resulta entonces importante recordarles a nuestro auditorio y sobre todo que alcancen a observar también la diferencia de esos estímulos. Yo lo reiteraría en cuándo es acreditable, cuándo es deducible. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, este pago del IEPS y de lo que se acaba de platicar, el IEPS me permite disminuir el impuesto que ya se causó, el impuesto sobre la renta. Correcto. Tengamos en cuidado eso. Y cuando me permite deducir, que en realidad está incluso en el mismo 16 en otros, me permite llevarlo a deducciones como tal y ya. Entonces sí, hacer esa diferencia. Respecto de eso, tenemos algunos otros aspectos de los estímulos. Tú los tienes perfectamente identificados y creo que sería muy importante poder platicar con nuestro auditorio otros cuidados que hay que observar ahí, ¿no? Sí, creo que uno de los puntos importantes, es justamente este control específicamente de esta aplicación, porque mucho va a ser en temas de papel de trabajo, ¿no? Porque al final muchas veces estos estímulos fiscales, como el tema de, por ejemplo, la contratación de personas con discapacidad, adultos mayores, que de cierta manera te dan un incentivo de poder deducir un porcentaje adicional en este sentido. O sea, al final todo este control va a ser un control en papel de trabajo para que cuando la autoridad de cierta manera te haga una atenta invitación a rendir cuentas, ¿no? De cierta forma, pues tú tengas bien controlado esta situación de cierta forma. Porque, y sobre todo bien importante, sabemos que al final hoy en día la fiscalización o la eficiencia recaudatoria recae principalmente en el tema de los comprobantes fiscales. Entonces, estas deducciones o este tipo de aplicación de estímulos no van a ir sustentados en un CFDI, ¿no? Entonces, ante la ausencia de que no van a estar sustentados en un CFDI, posiblemente la autoridad o el robot de la autoridad pueda estar generando cartas de invitación por esas diferencias no enteradas de cierta manera
contra lo que se puede estar llegando a aplicar en un momento dado el estímulo. Entonces es bien importante que tengamos cuidado de estos avisos formales, porque si nos puede caer toda la situación, y que al final en papel de trabajo tengamos bien sustentado pues esta situación analítica de lo que nos permite la ley de ingresos en este caso, o la ley de impuesto sobre la renta, para poder aplicar estos estímulos, ¿no? Realmente es cumplir de manera cabal y total en estas oportunidades que tienes como beneficio en el ámbito del contribuyente, precisamente para que no venga el día de mañana y digas, ¿sabes qué? Como no me diste ese aviso, pues va para atrás, ¿no? Entonces, eso sí es sumamente importante. En esta misma consideración, Arturo, ¿tú cuáles consideras o cuáles son los estímulos que encuentras de mayor eficiencia en el ámbito para el contribuyente para este año? Híjole, creo que pudieran ser distintos. Evidentemente, creo que año con año se han venido repitiendo muchos estímulos fiscales, específicamente a la ley de ingresos de la Federación para los sectores de los agapes, para el tema del autotransporte, que ha sido cotidiano, que incluso va vinculado muchas veces con el tema de facilidades administrativas, porque, por ejemplo, el autotransporte, si tienes el convenio con el IMSS, que te permite incluso tener dado de alta un salario base de cotización fijo, una tasa de retención única del 7.5% de ISR sobre los operadores y maniobristas. O sea, hay cierto tipo de beneficios que se han venido prácticamente, que es para el tema del sector de la industria. Pero si yo pensara en un momento dado cuál pudiera ser algunos estímulos que de cierta manera se han dado para los sectores, creo que el hecho de incentivar la parte norte y la parte sur con el tema de una tercera parte del impuesto sobre la renta para el tema de la eficiencia en este sentido para los contribuyentes de la franja norte y sur, así como el tema del 50% de reducción del impuesto al valor agregado, pues creo que son temas interesantes. Ahora, hay un estímulo o hay un decreto específicamente que se da el año pasado por el Ejecutivo para poder incentivar el tema de las empresas exportadoras, que creo que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que se ha cantado mucho el tema de pues, aplausos con el tema del tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. El tema es que para la industria exportadora pues es un impacto económico durísimo. Claro, uh-huh. Entonces, el hecho de que al final el tipo de cambios, el peso mexicano se haya fortalecido de cierta forma, pues eso ayuda, eso perjudica las finanzas de los negocios, y entonces viene este decreto de cierta manera a incentivar el tema de, oye, pues sabes que si tú inviertes, si tú generas de cierta manera inversión en activos, pues te permite la famosa depreciación acelerada, ¿no? Uh-huh. Inmediata, perdón, de cierta manera. E incluso para este tipo de sectores, la parte exportadora, hay un estímulo, el tema de las capacitaciones, ¿no? Si tú capacitas, lo que tú gastes en capacitación específicamente para tus colaboradores y estén obviamente inscritos en el seguro. O sea, este tipo de estímulos siempre van a ir aplicados que estén al pie de la letra todo lo demás, ¿no? O sea, el hecho es que tengas a los colaboradores, los tengas debidamente registrados ante el Seguro Social, pagues el impuesto sobre nómina, todo ese tipo de cuestiones, pero que al final te voy a permitir que todo aquello que inviertas en capacitación de tu personal, pues te voy a dar una posibilidad de cierta manera en poder deducir un tema adicional de cierta manera. Ahora, y por último, creo que uno de los puntos importantes, creo que este decreto que hubo en junio del 2023 con el tema del Istmo de Tehuantepec, con todo este tema del nearshoring y que se está dando y toda esta situación, creo que viene a jalar inversión de cierta forma para poder ayudar a incentivar a que las empresas que se van a posicionar, obviamente con ciertas reglas del juego, pero que se puedan plasmar prácticamente en toda esta zona, pues les van a dar un beneficio importantísimo en materia de ISR y materia de IVA, porque lo que están buscando es prácticamente incentivar la economía en ese sector, en esa franja, en esa zona, y pues obviamente creando prácticamente empleos, ¿no? Pues realmente está importante y vemos ese tema del nearshoring que realmente se está incrementando cada vez más, pero decimos, bueno, todavía no nos alcanza porque no podemos tener el recurso suficiente para poder hacer una implementación como tal, pero sin embargo sí se está considerando en un corto plazo que eso detone mucho del esquema económico de nuestro país. Entonces, obviamente, al detonar México, tendrías que detonar gran parte de Latinoamérica. Entonces, sí es de llamar la atención. Yo creo que el tema gubernamental sí está poniendo mucho interés en que en ese punto se pueda cumplir tarde que temprano, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede con esas oportunidades dentro de los próximos meses, considerando un año sumamente activo. Correcto. ¿Verdad? Y que tendríamos que considerar también algunas posibilidades de cambio en el aspecto tributario para el 2025, ¿no? Entonces, todavía no lo sabemos, pero lo tendríamos que atender. ¿Qué otra tienes por aquí, amigo, que veas tú, que digas? Además, yo encuentro también
y ojo, contribuyentes, porque la estamos dejando pasar. Creo que, creo que hay, por ejemplo, hay otro estímulo. Bueno, antes de tocar esa parte, porque es interesante a ver qué opinan ustedes, porque dentro del título séptimo del impuesto a la renta, habla como estímulo fiscal el tema de los reciclos personas morales siendo una obligación, ¿no? Cuando te dice, oye, tú persona moral, pues tienes la obligación de tributar en este régimen a pesar de que está en el título de estímulos fiscales, ¿no? Es como un tema contradictorio en ese sentido lo que puede llegar a ver ahí, pero bueno, al final, pues en es un estímulo obligatorio. Exactamente, ¿no? O sea, es un estímulo obligatorio. Exactamente. Pero creo que hay un estímulo interesante que es el tema de la adquisición de terrenos cuando está enfocado al tema del sector inmobiliario, ¿no? El tema que te permite que al final, mientras sea para el tema inmobiliario, puedas deducir la adquisición del terreno en un 100% siempre y cuando prácticamente el 85% de ese terreno sea destinado al desarrollo inmobiliario para la venta en un momento dado. Creo que ese estímulo es bien interesante para el sector inmobiliario, ¿no? Fíjate que sí es muy importante y sobre todo en entidades como la nuestra que ha crecido enormemente en este sector, entonces también puede llegar a ser una oportunidad para los empresarios de este sector. Bueno, previo a terminar nuestra charla del día de hoy, queremos compartir a nuestros audiencia que como cada semana nos hace el favor de seguirnos. Tenemos a nuestro amigo Cirilo Alejo. Muchísimas gracias, Cirilo. También de la misma forma al doctor Alejandro Jaramillo, que cada semana está por aquí con nosotros. A nuestro amigo Pedro Paredes. Muchas gracias, Pedro. También tenemos al doctor Francisco Sánchez Reyes de aquí de la universidad. Muchas gracias, Paco. A nuestra amiga Maritza Costa, Omar Luébano, Juan Carlos García Solís y Pedro Paredes. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en un programa más de Economía de Opción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, amigo. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.